Tras los deslumbrantes focos del famoseo argentino, donde la popularidad parece garantizar la inmortalidad, se ocultan dramas personales que muy pocos tienen las agallas de confesar públicamente. En pleno año 2025, diversas celebridades del espectáculo han decidido alzar la voz para destapar sus infiernos más privados, relatando historias de adicciones devastadoras, descensos a los infiernos y resurrecciones milagrosas que nadie pudo prever. Aquí arranca esta travesía hacia la verdad. El caso de Gastón Pauls. Dentro del rutilante universo de la farándula en Argentina, existen escasos relatos que consigan helarte la sangre tanto como el de Gastón Pauls, un que transitó de ser el ojito derecho de la audiencia televisiva a transformarse en la prueba viviente de lo que significa tocar fondo, sobrevivir al desastre y renacer de las cenizas. Durante una larga temporada, Gastón vivió en el filo de la navaja, esa delgada línea roja, donde la falsa euforia de las sustancias se entrelaza con el terror más absoluto y paralizante. La cocaína, el alcohol y las madrugadas sin fin dejaron de ser una vía de escape. Esa adrenalina que al principio le vendía consuelo, acabó mutando en una prisión de barrotes invisibles que lo arrastraba con fuerza inusitada hacia el precipicio más oscuro. Fue el día 29 de diciembre de 2007, cuando su realidad saltó por los aires, su organismo colapsó, el pulso se le desvanecía, y él, sumido en una soledad aterradora que olía a despedida, suplicó auxilio a cualquier entidad superior que pudiera oírle. Aquella sobredosis no solo representó su tropezón más dramático y violento, sino que marcó el kilómetro cero de su asombrosa recuperación y vuelta a la vida. Fue un momento atroz, sí, pero también el pistoletazo de salida para una existencia renovada. Y entonces ocurrió lo incomprensible, un giro del destino casi lírico. Exactamente 4 años más tarde, coincidiendo con esa misma fecha maldita, vino al mundo su hijo. Lo que para la gran mayoría sería una simple casualidad, para él jamás lo fue. Gastón interpretó aquel paralelismo como un mensaje directo de la providencia, una señal inequívoca de que el destino siempre guarda un as bajo la manga y ofrece una segunda oportunidad, incluso para aquellos que se consideran vencidos y sin esperanza. Tras aquel giro de guión en su vida, Pauls halló una misión vital que desconocía por completo. Decidió dar la espalda al caos que casi lo aniquila y se propuso metamorfosear su tragedia personal en un puente de salvación para el prójimo. A día de hoy, se patea colegios, auditorios, fundaciones y centros sociales de todo tipo. Mira a los chavales directamente a los ojos y sin paños calientes ni medias tintas, les narra cómo estuvo a 1 milímetro de esfumarse para siempre. Les habla del consumo no como una teoría lejana, sino como una sombra, tangible y voraz, que te seduce con delicadeza al principio, pero que acaba asfixiándote hasta robarte el último aliento. Su objetivo es cristalino: quitarle la máscara a la adicción, romper ese tabú del silencio y demostrar que nadie está blindado contra el peligro, pero al mismo tiempo que nadie está condenado de por vida. Gastón se ha erigido en una voz necesaria, a veces incómoda, pero tremendamente humana y real. En la actualidad, lejos ya de aquellos demonios que casi se cobran su vida,
Pauls no solo ha logrado mantenerse a flote, sino que ha aprendido a ponerle nombre a esas bestias internas, a entender su naturaleza y a forjarlas como herramientas para tender la mano a otros que sufren. Su biografía dejó de ser una cicatriz abierta para volverse un faro de esperanza. Cada vez que comparte su vivencia, deja en el ambiente una verdad aplastante. El pozo puede tragarte, es cierto, pero también puede ser el terreno fértil donde germine de nuevo la luz. Gastón Pauls es la demostración empírica de que incluso en la negrura más absoluta existe un sendero de retorno, y a menudo ese camino se inicia con un único gesto de coraje: pedir socorro. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis de verdad que sustancias como la cocaína y el alcohol pueden destrozar nuestra salud de forma irreversible? Dejad vuestro comentario. 1 o 2. Hablemos ahora de Celeste Cid, una figura icónica que tras su sofisticación y elegancia ante las cámaras, oculta una pugna tan callada como encarnizada. Durante años, la intérprete argentina convivió con la dependencia al tabaco, un vicio que a priori parecía inocuo, casi un accesorio más del ritmo vertiginoso del show business, pero que paulatinamente le fue pasando una factura muy cara tanto a su salud física como a su estado anímico. En el año 2022, Celeste tomó la determinación de cortar por lo sano. Lo relató, sin andarse con rodeos y con una sinceridad que desarma, dejar de fumar. Le había supuesto un desafío mayor del que preveía, pero la gratificación era enorme. Cada jornada sin encender un cigarro se sentía como un triunfo personal, un recordatorio constante de que hasta las modificaciones más pequeñas tienen el poder de revolucionar una vida entera. Lo más destacable es la forma en que narra su travesía sin caer en el drama excesivo ni buscar el aplauso fácil. Simplemente reconoce que atravesó instantes muy crudos, noches cargadas de ansiedad y tentaciones que parecían titanes invencibles, pero también contó con respaldo, contención emocional y, por encima de todo, una fuerza de voluntad que ella misma desconocía poseer. Hoy, Celeste Cid se ha transformado en un referente inesperado. No por haber lidiado con una adicción de las que ocupan portadas escandalosas, sino por evidenciar que las guerras, silenciosas y cotidianas, también merecen ser escuchadas. Su mensaje es directo y llega al corazón. Merece la pena pelear por la salud. Merece la pena apostar por el bienestar, aunque suponga un esfuerzo titánico, aunque duela, aunque sea invisible para los demás. Y siempre que comparte su experiencia, deja la misma reflexión suspendida en el aire. En ocasiones, la auténtica fortaleza reside en tomar la decisión de cambiar, incluso cuando a veces, una simple decisión parece minúscula ante la inmensidad del universo, pero para el alma de quien la toma, supone un cataclismo. Ezequiel Rodríguez. La biografía de Ezequiel Rodríguez no es simplemente algo que te asombra, es un relato que te atraviesa las entrañas y te hiela la sangre. Mientras la gran mayoría de los chiquillos inician su existencia entre la inocencia de los juguetes, las mochilas escolares y los gritos en el patio, él arrancó su camino envuelto en una neblina tóxica, entre carcajadas huecas y un hermetismo en su hogar que nadie tuvo el valor de descodificar. Cada nueva sustancia que probaba no era más que otro peldaño descendente hacia un abismo voraz que lo engullía sin hacer ruido. Con el paso de los calendarios, lo que empezó como un vicio oculto
mutó en una sentencia de prisión a cielo abierto. Hurtos, reyertas callejeras, compañías letales y una violencia desmedida. Ezequiel transitaba por la cornisa, actuando como si su propia existencia fuera un objeto desechable. En uno de esos instantes donde la devastación emocional tocó fondo, llegó a verbalizar una idea que dejó helada la sangre de quienes, tiempo después, escucharon su testimonio. Su mayor anhelo era caer abatido en un tiroteo contra las fuerzas del orden, con el único y macabro fin de que su apodo quedase inmortalizado en un grafiti de su barriada. Hasta ese punto llegaba su desesperanza absoluta, un anhelo terminal de esfumarse del mapa, de abandonar un organismo hastiado de padecer dolor, y una psique colapsada de acumular derrotas. Sin embargo, justo cuando el ataúd parecía estar clavado, surgió una grieta de luz en la tormenta, la organización Vencer para Vivir. Fue en ese lugar donde Ezequiel halló algo inédito, una sensación que desconocía por completo, un refugio donde no le apuntaban con el dedo, donde no era tratado como mercancía averiada y donde por primera vez en años alguien apostó a que su vida aún tenía un valor incalculable. La travesía de recuperación fue salvaje, un camino tortuoso plagado de tropiezos, mares de llanto, sentimientos de culpa y silencios. Que se sentían eternos y asfixiantes, pero que a su vez estuvieron llenos de micro-resurrecciones, de bocanadas de aire fresco y de instantes lúcidos que le permitieron comprender que el libro de su vida aún tenía páginas en blanco. A día de hoy, con la vista clavada en el horizonte y sus viejas heridas convertidas en medallas de guerra, Ezequiel desempeña su labor en esa misma institución, tendiendo la mano a chavales que están cruzando exactamente el mismo calvario que él memorizó a fuego, y les habla sin paños calientes, sin metáforas edulcoradas ni sermones de manual. Les expone la realidad más cruda, que el averno es real y quema, pero que la puerta de emergencia existe, y se lo garantiza a alguien que estuvo a un solo milímetro de no regresar jamás. Su narrativa es un aviso feroz e imprescindible. Incluso cuando la noche parece no tener fin, siempre subsiste un pequeño hilo luminoso esperando para guiarte de vuelta a casa. Solamente hace falta reunir el coraje para agarrarlo con fuerza. Y eso fue precisamente lo que ejecutó. Se agarró con uñas y dientes, aguantó el dolor y optó por la vida. Hoy no es simplemente un superviviente más. Es la demostración palpable de que hasta el destino más trágico puede ser borrado y escrito de nuevo. Charly García. Charly García. Un apellido que en tierras argentinas no simplemente se menciona, sino que se idolatra como a una deidad pagana. Es sinónimo de rock, de genialidad pura, de un espíritu indomable y artífice de himnos que han atravesado el ADN de varias generaciones. Pero tras ese talento cegador que encendía estadios repletos, siempre convivió una zona oscura, un torbellino casi mitológico, su encarnizada lucha contra los estupefacientes. Una batalla campal y muda que durante décadas se fundió con su popularidad, los excesos desmedidos y la presión trituradora de ser una leyenda viviente. Durante toda su trayectoria, Charly protagonizó capítulos que quedaron tatuados en la retina de la sociedad. Colapsos nerviosos, a la vista de todos, ingresos hospitalarios de urgencia
y situaciones donde su figura de ídolo parecía desintegrarse ante millones de espectadores atónitos. Para gran parte del público, aquello era el peaje de una vida al límite. Para otros, era un grito de socorro camuflado de show mediático. No obstante, la realidad era mucho más elemental y humana. Detrás de ese artista fuera de serie habitaba un hombre peleando a muerte. Contra unos fantasmas que la fama se encargaba de amplificar. Sin embargo, lo que transforma su biografía en una de las más impactantes no es su descenso a los infiernos, sino su capacidad de resurrección. En los tiempos recientes, Charlie consiguió poner orden en su caos gracias a un entorno de hierro que no le soltó la mano ni en sus madrugadas más tenebrosas. Amigos fieles, camaradas, de viaje y una familia discreta pero inquebrantable. Ese soporte total se convirtió en su búnker. Fue su manera de volver a oxigenarse, de reencontrarse con aquel chiquillo que únicamente soñaba con revolucionar el mundo a través de las partituras. Y en el año 2024, cuando muchos daban por hecho que el telón había bajado, Charlie volvió a dejarnos boquiabiertos, no con una polémica, sino con algo mucho más hondo, una lucidez aplastante. En sus últimas apariciones ha reflexionado sobre su ayer con una claridad mental que muy pocos genios logran recuperar. Habló sobre el riesgo mortal de la adicción, sobre el espejismo traicionero, del estrellato y de cómo una mala elección puede pulverizar incluso a los gigantes más intocables. Sus declaraciones no pretenden ser una lección moral, son alertas surgidas de la propia piel, casi un testamento vital para las nuevas camadas de músicos que fantasían con pisar las mismas tablas donde él redactó la historia de la música. Actualmente, sin la urgencia de probar su valía a nadie, Charlie sigue componiendo. Su obra continúa expandiéndose como si cada acorde fuese una manera de dar las gracias por haber sobrevivido a su propio personaje. Y cada vez que alguien le oye hablar sobre sus viejos tiempos, queda flotando una certeza absoluta. Haber rozado el cielo con las manos no te exime de arder en el infierno, pero sí te puede otorgar el ímpetu necesario para ponerte en pie una vez más. Así es Charly García, un mito, una señal de alerta y el poeta del caos. Hablamos de renacer de las cenizas y de la capacidad de reinventarse. Es la demostración palpable de que hasta los ídolos más grandes sangran, pero encuentran la fuerza para seguir, deslumbrando. Diego Reinhold. A Diego Reinhold siempre lo catalogamos como un auténtico huracán de talento, con una mente ágil y un humor ácido que brillaba con luz propia. Verlo dominar la televisión y las tablas nos hacía creer que su vida era perfecta, que tenía el control absoluto de todo. Sin embargo, tras ese ingenio cortante y detrás de cada carcajada que nos regalaba, se gestaba una tormenta personal, silenciosa, que estuvo a punto de arrastrarlo hacia un final trágico. Durante largos años, Diego batalló contra el demonio de las sustancias, una espiral descendente que inició como una simple vía de escape, un pequeño recreo mental o distracción, y terminó transformándose en una prisión oscura y sin salida que amenazaba con tragarlo entero y borrar su existencia. No hace mucho, decidió quitarse la mordaza y contar su verdad. Lo hizo con una honestidad brutal que te deja helado. Confesó que hubo un instante donde sintió que no había vuelta atrás, que la
adicción había invadido cada rincón de su ser y el aire le faltaba en los pulmones. Ni siquiera las luces de los estudios de televisión lograban disipar la oscuridad que cargaba en el pecho. De puertas para afuera, era el comediante triunfador. Por dentro, era un hombre que se derrumbaba a pedazos sin poder detener el colapso. El momento de la verdad ocurrió una noche cualquiera, cuando sintió que había cruzado una línea roja imposible de seguir ignorando. Lejos de los reflectores, sin público y sin la armadura del personaje que tantas veces usó de escudo, Diego tomó la determinación más valiente de su existencia: gritar pidiendo auxilio. Fue un acto cargado de humildad, de rendición total y de mucho miedo, pero era la única carta que le quedaba para sobrevivir. Curiosamente, su sanación no vino de los métodos convencionales. Él requería una conexión diferente, algo espiritual que lo hiciera reencontrarse con su esencia. Así fue como se adentró en el mundo holístico, la meditación profunda, el yoga, el control de la respiración y el silencio absoluto. Hablamos de un trabajo de introspección que algunos miran con escepticismo, pero que para él se convirtieron en su tabla de salvación en medio del naufragio. Cada amanecer representaba una batalla, pero también una victoria. Lentamente, estas disciplinas se fusionaron con su ser, actuando como un faro que lo guiaba con calma hacia una existencia mucho más saludable. No crean que fue un camino recto y fácil. El trayecto estuvo lleno de dudas, caídas dolorosas, días de angustia pura y noches enteras sin dormir. Pero entre las sombras aparecieron la claridad, el alivio y un nuevo sentido de vida. Diego reaprendió a escuchar su propio cuerpo, su mente y el silencio, algo que el ruido frenético de la fama le había robado por completo. Hoy, Reinhold ha regresado a las tablas, pero no es el mismo de antes. Ha vuelto transformado, emanando una serenidad envidiable y una autenticidad que conecta de verdad con lo que y con el mensaje que desea expresar. No solo actúa, ahora lleva su testimonio a conferencias, encuentros y charlas motivacionales donde incita a otros a reconstruirse desde los cimientos, desde ese mundo interior invisible que nadie ve, pero que es el pilar que sostiene todo lo demás. Lo hace sin poses de divo, sin máscaras y sin libretos prefabricados. Habla como alguien que tocó fondo y halló la salida del laberinto. Su mensaje deja una lección contundente. Aunque el panorama sea desolador, siempre existe la posibilidad de empezar de cero. Siempre hay un boleto de regreso, si tienes las agallas de mirarte al espejo y dar el primer paso hacia adelante. Diego Reinhold es hoy la evidencia carnal de que curarse no es cosa de magia, sino de una voluntad de hierro, constancia y un deseo real de sanar. Y su vivencia sigue dando esperanza a los que sufren callados. Pero prepárate, porque la siguiente figura te va a dejar boquiabierto con la densidad de su infierno personal. Hablamos de Coco Silly. Sí, Coco Silly. Y su relato golpea directo al mentón, dejándote sin aire. Porque detrás de ese personaje avasallante y de su humor explosivo que todos conocemos en la pantalla, se ocultaba un secreto corrosivo que casi nadie sospechaba: su fuerte adicción a la cocaína. Durante años, Coco fue prisionero de una doble identidad. Mientras en el escenario nos hacía llorar de risa,
En la soledad, luchaba a muerte contra un enemigo mudo que lo devoraba desde las entrañas. Su descenso fue paulatino, pero letal. la sustancia se convirtió en su sombra tóxica, persiguiéndolo a todos lados, demoliendo sus relaciones afectivas, destrozando sus hábitos y aniquilando su salud emocional. Pasó noches sintiéndose el hombre más solitario del mundo, aún rodeado de gente, y días donde la depresión lo golpeaba sin previo aviso, como si la vida misma se tornara gris. Pero el clic mental ocurrió cuando notó que no solo peligraba su carrera, sino que su propia esencia se estaba evaporando. Fue en ese instante crítico que corrió hacia el refugio más sagrado e inevitable, su familia. Fueron ellos, armados con una mezcla de amor incondicional y firmeza necesaria, quienes lo sostuvieron durante el tramo más horroroso de su vida, la desintoxicación de la cocaína. Salir de ahí no fue un milagro instantáneo. Coco lo ha confesado 1000 veces. Hubo recaídas dolorosas, hubo mucha vergüenza, hubo momentos de querer tirar la toalla, pero finalmente llegaron las risas genuinas, los abrazos reales y amigos que jamás le soltaron la mano. Poco a poco, ladrillo a ladrillo, levantó su vida de entre los escombros. Paso a paso, sin máscaras. Lo verdaderamente asombroso de su caso es la capacidad que tuvo para alquimizar ese sufrimiento y forjar una herramienta letal. Sobre las tablas, Coco no duda en exponer los capítulos más descarnados e incómodos de su biografía, usándolos para transmitir una enseñanza contundente. La dependencia química es un tema sumamente serio, pero él nos enseña que hasta en las tinieblas más densas, el humor puede ser el salvavidas que te mantenga a flote. En la actualidad, sus palabras retumban, con más potencia que nunca. Este artista es la evidencia palpable de que es posible tocar el fondo más fangoso y, contra todo pronóstico, resurgir con un ímpetu renovado, cargado de una verdad innegable y una humanidad desbordante. Hablemos ahora de Sofía Gala, una personalidad definida por su voltaje emocional, una rebeldía innata y una sinceridad tan afilada que te deja sin defensa alguna. Siendo la hija de la legendaria Moria Kazan, Sofía maduró bajo el escrutinio constante de los focos, rodeada de titulares sensacionalistas y unas expectativas sociales que hubieran aplastado a cualquier adolescente común. Sin embargo, lo que las cámaras no captaban era la guerra cruenta y muda que libraba en su interior, su adicción a la cocaína, una sombra voraz que se pegó a sus talones durante los años más turbulentos de su juventud. La propia Sofía lo admitió después con una crudeza absoluta. Hubo una época oscura, donde la sustancia lo abarcaba todo. Se convirtió en su refugio, su vía de escape y finalmente su propia prisión. Esa dependencia la empujó a desconectarse del entorno, encerrándose en ciclos de consumo interminables que la distanciaron incluso de lo que ella consideraba más sagrado, su propia hija. Con el corazón en la mano, rememoraba cómo en sus peores crisis dejaba a la niña con su padre para desaparecer por horas o incluso días, tratando desesperadamente de llenar un vacío existencial que la droga, lejos de saciar, agrandaba cada vez más. Fue una etapa marcada a fuego por una culpa devoradora, por relaciones que se hacían pedazos y por esa sensación permanente
de caer en un abismo sin fondo. No obstante, el centro de ese huracán emocional surgió un punto de inflexión, una necesidad visceral de ejercer su maternidad, de recuperar el control de la vida, que el consumo le estaba arrebatando, y de poder mirarse al espejo sin sentir terror ni vergüenza. El camino de la rehabilitación fue un sendero arduo, pavimentado con lágrimas, recaídas dolorosas y charlas que nadie quiere tener. Pero también estuvo repleto de revelaciones, el sostén incondicional de quienes la amaban de verdad, el hallazgo de una fortaleza interna que desconocía poseer y la oportunidad milagrosa de reconstruir todo aquello que creía perdido para siempre. A día de hoy, Sofía Gala se planta ante el mundo como una mujer renovada, una persona que no busca ser perfecta ni idealizada, sino auténtica, lúcida y presente. Logró sanar el vínculo con su pequeña. Retomó su trayectoria artística con una madurez envidiable y convirtió su vivencia traumática en un mensaje poderoso. La adicción no tiene por qué definir la identidad de nadie, y la recuperación es un renacimiento factible, incluso para aquellos que sienten haberlo extraviado todo. Su narrativa, expuesta con coraje y sin filtros, nos deja una lección imborrable. A veces es tras la caída más estrepitosa cuando emerge la versión más genuina de nuestro ser. Sofía no solo logró ponerse de pie, sino que aprendió a brillar con luz propia. Pasemos a la historia de Ginette Reynal, una mujer que, durante décadas, fue el símbolo viviente del glamour en Argentina, una modelo venerada, actriz sofisticada y una figura infaltable en los eventos de la alta sociedad. Sin embargo, cuando se apagaban los flashes y se enrollaban las alfombras rojas, existía una realidad paralela que nadie sospechaba, una batalla muda contra la cocaína, tan discreta como destructiva. Ginette sacó esto a la luz en el año 2021, con una honestidad que nos rompió el corazón. Durante mucho tiempo vivió prisionera de una doble vida, consumiendo en la clandestinidad, calculando cada paso y cada mirada, autoengañándose con la idea de que, mientras nadie se diera cuenta, ella tenía las riendas. Pero la verdad era muy distinta. La sustancia fue colonizando sus jornadas, drenando su energía, su paz mental, sus afectos y, principalmente, la capacidad de enfrentarse a su propio reflejo sin sentir repulsión. El cambio radical llegó desde el flanco más impensado y doloroso, sus propios hijos. Fueron ellos los que un día decidieron confrontarla sin rodeos. No fue necesario montar un drama ni alzar la voz. Bastó con la mirada sincera de quienes te aman. Tienen pánico de perderte. Ginette describe ese momento como un impacto directo al corazón, un despertar forzoso. La vergüenza la recorrió entera, pero junto a ese sentimiento brotó un impulso vital, las ganas de transformar su realidad, de curarse y de rescatar la existencia que se le estaba escurriendo entre las manos. Desde ese instante crucial, inició proceso de sanación tan severo como liberador, que incluyó terapia, apoyo del círculo íntimo, contención y un trabajo de introspección para derribar murallas emocionales erigidas durante años. Hubo tropiezos, incertidumbre y noches de llanto, en soledad, pero también llegaron las pequeñas victorias y una reconstrucción paulatina, donde Ginette aprendió a
hacer las paces con su pasado. Hoy, la exmodelo relata su experiencia sin temores, sin florituras y sin ocultar sus heridas de guerra. Subraya lo vital que es el respaldo familiar, la necesidad de romper el silencio y de comprender que la adicción no es un fallo moral, sino una patología que puede afectar incluso a quienes, desde fuera, parecen tener una vida de ensueño. Su testimonio, lejos de manchar su imagen pública, la ha humanizado, convirtiéndola en un faro de esperanza. Pura valentía. Jeanette Reynald nos dejó claro que, muchas veces, esos combates que libramos en absoluto silencio resultan ser los más cruentos y despiadados. Sin embargo, cuando uno se atreve a mirar a la verdad a los ojos, el destino suele regalarnos una segunda oportunidad para renacer de las cenizas con mayor ímpetu, una mente más lúcida y un amor propio inquebrantable. Si esta historia te ha tocado la fibra, escribe un 1 en los comentarios. Si no te ha convencido, ponme un 0. Valoro enormemente tu honestidad. Pero cambiemos de tercio para hablar de Andrea Rincón. Andrea Rincón, esa figura mediática que el público argentino vio madurar en directo, entre carcajadas, polémicas en los platós y un carisma que parecía no tener fin. Mientras el país entero la percibía como una mujer de armas tomar, descarada y con una personalidad que arrasaba por donde pasaba, en su fuero interno, Andrea protagonizaba una guerra encarnizada, una lucha privada contra el deber. Demonio de la cocaína, un vicio que la arrastró hacia los capítulos más tenebrosos y desgarradores de su existencia. Fue en una entrevista del año 2021 cuando Andrea decidió romper su mutismo con una franqueza que dejó a todos helados. Definió su etapa de consumo como un auténtico descenso a los infiernos, una espiral autodestructiva que la engullía sin piedad. Lo que para muchos iniciaba como un simple divertimento de fin de semana, para ella se transformó en una cárcel emocional. Pasaba jornadas enteras sin pegar ojo, sufriendo. Ataques de ansiedad que la paralizaban, viendo cómo sus relaciones personales se desmoronaban y notando cómo su salud mental se resquebrajaba a una velocidad que asustaba. La sustancia se convirtió en su sombra inseparable, un espejismo traicionero que le prometía calmar el dolor, pero que al final solo le dejaba un vacío inmenso en el pecho. Andrea relató con crudeza cómo llegó a sentirse totalmente alienada de sus seres queridos y de su propia esencia. Existían instantes en los que, aún estando rodeada de multitud de personas, la soledad la golpeaba con más fuerza que nunca. En otros momentos, la desesperación era de tal magnitud que llegaba a convencerse de que no existía salida posible de ese laberinto. No obstante, en mitad de aquel naufragio emocional, surgió una pequeña luz que cambiaría el rumbo de su vida: las ganas de seguir viva. Un día cualquiera, al enfrentarse a su reflejo en el espejo, se topó con una desconocida que no lograba identificar. Fue ese segundo de lucidez, tan crudo y doloroso como necesario, el que la empujó definitivamente a solicitar asistencia profesional, terapias intensivas, contención psicológica, supervisión médica constante y un entorno cercano dispuesto a sostenerla en la caída. Fueron los pilares maestros de un proceso de sanación tan arduo como heroico. La recuperación, como es lógico, no fue un camino de rosas. Tuvo que lidiar con recaídas, pasos atrás y tormentas de dudas.
pero paralelamente experimentó una evolución emocional gigantesca, descubriendo una fortaleza interior que ella misma ignoraba poseer. Ladrillo a ladrillo, Andrea volvió a edificar su identidad, blindó su autoestima y relanzó su carrera. Lo más impactante es que ha sabido transformar su drama personal en un mensaje de esperanza para el resto. Ya sea en televisión o en sus redes, alerta sin paños calientes sobre los riesgos mortales de las drogas y anima a quienes sufren este calvario a pedir socorro sin sentir vergüenza alguna. A día de hoy, Andrea Rincón es la viva imagen de la resiliencia. No esconde su pasado bajo la alfombra, al contrario, lo abraza, lo comprende y lo utiliza como faro para iluminar el sendero de aquellos que siguen atrapados en la oscuridad. Su testimonio pone la piel de gallina porque revela una verdad universal. Incluso cuando tu vida parece un incendio incontrolable, siempre queda una braza de esperanza para levantarse, curar las heridas y reinventarse desde los cimientos. La epopeya de Andrea no es solo la de una mujer que derrotó a la adicción, es la crónica de alguien que decidió plantarle cara a sus propios demonios, recuperar su voz y renacer. Esta vez más poderosa, más consciente y más humana que nunca. Y ahora, pasemos a María Eugenia Rito. María Eugenia Rito, una vedette argentina cuya trayectoria brilló durante años entre plumas, escenarios y focos deslumbrantes imposibles de pasar por alto. Sin embargo, tras esa fachada de glamour y energía desbordante, se ocultaba un drama que muy pocos conocían, su estrepitosa caída en el pozo de las adicciones tras una ruptura matrimonial devastadora. Lo que al principio fue un intento desesperado por anestesiar el dolor del corazón, acabó convirtiéndose en un huracán que la arrastró hacia uno de los periodos más lúgubres de su vida. Rito lo confesó con una sinceridad que congeló la sangre a todo el país. Admitió cómo la dependencia la forzó a desaparecer del mapa mediático, alejándola de las tablas y de los teatros que antaño la ovacionaban. Puesta en pie, su día a día se transformó en un laberinto emocional, con jornadas sin rumbo fijo, noches eternas de insomnio y una sensación asfixiante de estar perdiendo no solo su profesión, sino también su alma, esa chispa vital que era su marca registrada. La fama no sirvió de salvavidas, muy al contrario, la soledad que se respira cuando se apagan las cámaras hizo que el golpe fuera aún más dramático. Pero, justo cuando todo apuntaba al desastre total, sucedió lo imprevisto, un acto de valentía silenciosa. María Eugenia tomó la determinación que cambiaría su suerte radicalmente: pedir auxilio. Comenzó así una rehabilitación durísima, llena de desafíos, repleta de lágrimas y de instantes en los que cuestioné si tendría fuerzas para seguir. No obstante, cada paso, por minúsculo que pareciera, la aproximaba a una versión renovada de sí misma, y así, paso a paso, empezó su renacimiento. En el año 2021, compartió ante todos su felicidad por haber dejado atrás el mundo de las drogas, asegurando que inauguraba una etapa vital centrada en su bienestar y en apostando por una salud integral y abrazando una existencia mucho más plena y consciente. Desde aquel punto de inflexión, se mantiene inquebrantable, dedicada a trabajar diariamente en su proceso de sanación personal, atesorando cada pequeña victoria y sin olvidar jamás el tortuoso sendero que tuvo que transitar,
Se rumorea en el medio que ya acumula más de 3 años, manteniéndose completamente limpia y alejada de las sustancias. No obstante, como ella misma confiesa con crudeza, nadie más que ella comprende la dimensión real de su batalla interna. A día de hoy, María Eugenia Ritó ha trascendido su etiqueta de vedette icónica para convertirse en algo más. Es el vivo retrato de una mujer que logró escapar del ojo de un huracán devastador, hallando la forma de rearmar su vida pieza por pieza desde la nada absoluta. Su vivencia queda como una advertencia potente. Nos enseña que incluso aquellas figuras que parecen tener el mundo a sus pies pueden desplomarse al vacío, pero poseen también la capacidad de resurgir con una fortaleza renovada, mucho más genuina y radiante que en sus mejores épocas. Su renacimiento no fue obra de un milagro divino, sino fruto de una determinación férrea. Y fue esa elección vital la que la transformó en un faro de coraje y capacidad de superación para toda una generación de espectadores. Al concluir este viaje por sus vidas, nos topamos con una verdad ineludible que nos golpea de frente, ocultos detrás de la ovación del público, de los flashes de las cámaras y del brillo del éxito. Existen personas de carne y hueso que también se rompen por dentro, que tocan fondo y que libran guerras silenciosas lejos de los focos. Los relatos que hemos repasado sobre estas grandes figuras argentinas no son meras crónicas oscuras de dependencia y excesos, sino verdaderas epopeyas de redención, evidencias palpables de que aún inmersos en las tinieblas más densas y asfixiantes, siempre es posible que brote una chispa de esperanza, con el poder de transformarlo todo. Si hay una lección cristalina en sus testimonios, es que solicitar auxilio jamás es un signo de fragilidad, sino de suprema valentía. Que ninguna persona está sentenciada a sufrir eternamente, y que cuando sentimos que nuestro mundo se derrumba, siempre se abre un sendero, quizás arduo y lento, pero tangible, para ponernos de pie una vez más, porque, a fin de cuentas, lo que nos rescata del abismo no es la fama ni el dinero, sino la verdad, el amor propio y el valor. Necesario para comenzar de nuevo. Si te apasionan estos relatos de superación y deseas descubrir más, asegúrate de suscribirte al canal, regalar un me gusta a los vídeos y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. Recuerda que lo mejor está aún por llegar. Lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar. Lo mejor por llegar.